pueden sentar todos. Dios les bendiga. Soy alérgico yo a muchas cosas. Una de esas es el perfume y otra cosa es el bañarme y salirme durante el día, por eso me baño en la noche. Como que me está dando la nariz. Si destornudo, tengan paciencia. Les damos gracias a todos por venir este día. En este día lo que queremos hacer, vamos a continuar con el ministerio, pero lo vamos a hacer como ya hemos hablado 7 semanas anteriores sobre el ministerio. Lo que queremos hacer este día es resumir todo lo que hemos estado hablando, para que no se nos olvide de lo que hemos estado hablando. Es muy importante. Si usted no puede entender lo que estamos hablando en este día, los que tengan página de YouTube, los que tengan internet, pueden ir al canal de YouTube de Radio MDK y pueden escuchar todas las prédicas que tenemos, son gratis, nosotros no cobramos nada por las prédicas. Las pueden escuchar allí en YouTube, en el canal de Radio MDK. Todo es palabra de Dios, no es nuestra opinión, lo que damos es lo que dice la Biblia. Analizamos, no hacemos un bosquejo de 30 minutos. Lo que estudiamos, nos preparamos días, inclusive semanas, para traerle exactamente lo que dice la palabra de Dios, para analizar la Biblia, para mirar que no caigamos nosotros mismos en contradicciones, porque hay mucha gente que predica, trae un mensaje un día y el próximo día lo que habla está contradiciendo lo que está diciendo, lo que dijo anteriormente. Nuestro propósito no es de eso, nuestro propósito es analizar la Biblia y mirar lo que dice la Biblia y traer ese mensaje conforme a la Biblia, porque nosotros entendemos que nuestro Dios no se contradice. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es perfecto, es grande, es digno. Él es el único Dios verdadero y por eso es importante cada pastor, cada líder que trae enseñanzas, que se le ha permitido traer enseñanzas, nos ocupamos que preparar, nos ocupamos que enfocar a estudiar en la Biblia. No nomás leer una versión, sino hay muchísimas versiones de leer. También es muy importante saber qué es lo que dice el original del griego, para saber verdaderamente qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. El trabajo que Dios le ha dado al obispo, al anciano, a la persona que cuida las ovejas, a la persona que enseña a las ovejas, es un trabajo muy delicado, y de ese trabajo uno aprende y uno se saca de la ignorancia, conociendo lo que Dios le dice a la gente, lo que Dios le dice a sus hijos, porque lo que Dios nos dice a nosotros son cosas increíbles, son cosas grandes, son cosas que cambian, transforman nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestras vidas sean transformadas, que nuestras vidas sean cambiadas, que seamos diferentes personas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estábamos en el mundo, nosotros pecábamos. Inclusive si comenzamos nosotros en el cristianismo y si no conocíamos bien la palabra de Dios, al conocerla bien miramos que lo que antes hacíamos, inclusive cuando pensábamos que las cosas estábamos haciendo bien, miramos que no las estamos haciendo bien. Y por eso es muy importante a cada momento llegar a esa perfección, a la perfección que Dios quiere para nosotros. Y ocupamos que ser luz. Nosotros somos, la Biblia nos llama a nosotros luz, nos llama la sal, que le da sazón, sabor al mundo, ¿verdad? Y ocupamos nosotros que hacer esa luz, ocupamos que hacer esa sal que Dios habla, la esperanza que el mundo necesita, porque según nosotros ocupamos que ser la esperanza a los necesitados. Nosotros ocupamos que llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración. Si nosotros mismos no tenemos la esperanza, entonces ¿qué vamos a llevar? Nosotros llevamos lo que nosotros tenemos. Por eso es muy importante conocer bien la palabra de Dios, para tener esa esperanza que Dios nos ha dado y para hacer esperanza para los demás. Sí, amén, amén. En este día vamos a estar resumiendo de las 7 predicaciones. Pienso que vamos a terminar temprano. Hoy no tengo tantas páginas para compartir con ustedes. Hoy tengo 9 y espero terminar como en 45 minutos. Pero si no, lo que voy a dar es palabra de Dios para aprender. Y es algo pero muy importante. Y nomás quiero comenzar con esto para toda la gente que no sepa lo que está sucediendo en el mundo ahora. Todos sabemos que este viernes Francia fue atacado de una manera cobarde por terroristas. Sabemos que unas personas fallecieron y sabemos que lo que viene de esto es guerra.
También los que leen el periódico pueden saber que en Kenia, un día anterior, también hubieron ataques terroristas en su país y murieron muchísimas personas. Estuve leyendo el periódico hoy y estaba leyendo lo que decía el príncipe o el rey de Jordania, que decía que se acerca una guerra, la tercera guerra mundial. Están hablando que todos los países van a estar combatiendo contra estos terroristas, ¿no? La Biblia nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de las señales que van a haber, y nosotros como cristianos ocupamos que estar listos y preparados para cualquier momento que el Señor levante a su iglesia, que el Señor venga, que el Señor nos llame a pedir cuentas, que donde quiera que nosotros estemos, estemos listos. No sabíamos que cuando yo escuché esta noticia, lo que había pasado en Francia, pues yo dije, pues no conozco a nadie de Francia, todo tranquilo, oremos por nuestros hermanos franceses, oremos por esas personas en Francia. Al día siguiente que sucedieron los ataques, había una amiga mía y un amigo mío habían puesto algo en su perfil de Facebook, que su prima había sido muerta en Francia en los ataques. Y yo dije, ¿su prima? Pues ¿qué estaba haciendo su prima? Pues su prima era una muchacha que estaba yendo a la universidad de Cal State Long Beach y fue una estudiante que fue intercambiada para Francia para poder estudiar unos semestres. La muchacha no pensó que eso que le iba a suceder a ella. Ella fue a estudiar, ella fue a graduarse y según este año ella se iba a graduar, pero allá se le encontró la muerte, no la esperaba. Por eso nosotros, mis hermanos, ocupamos que estar listos a cada momento. Si el Señor nos llama a pedir cuenta, que estemos haciendo su voluntad, que no estemos haciendo otras cosas que no debemos de hacer. Por eso es muy importante mantenernos firmes en el Señor. Ya con esta introducción, sabiendo lo que está pasando en el mundo, y si ustedes no leen el periódico, si ustedes no miran la noticia, no me gusta a mí mirar las noticias, me prefiero mirar el periódico, leo el periódico de Puerto Rico, el diario. ¿Por qué? Porque te da la noticia neutral, no te da un punto de vista de nadie. A todos les recomiendo para que ustedes sepan lo que está pasando en el mundo, a ver si así les da temor, porque a mucha gente aquí está su palabra y como que no le ponen oído. No se ocupa que tener temor a la palabra de Dios, respeto a la palabra de Dios, porque podemos mirar desde un principio que si hubieron profecías, las profecías se cumplieron, y hay profecías, y hay unas profecías que todavía no se han cumplido, pero ocupamos que saber que se van a cumplir esas profecías, y ocupamos que estar alertas. No es para tener miedo, sino es para estar alertas, así como las 5 vírgenes prudentes que estuvieron alertas. Es muy, pero muy importante. A todos ustedes se pueden quedar sentados, pero abran sus Biblias en Primera de Mateo, capítulo 4, versículo 12. Quiero comenzar con Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Lo tenemos. Primera de Timoteo. Qué bueno que llegó con nosotros hermana Argelia. Estábamos preocupados. ¿Qué le pasó a la hermana Argelia? Siempre está de acá. Ay, qué bueno que está con nosotros. Estamos contentos porque están todos ustedes con nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Los tenemos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y en pureza. Una vez más los leemos todos. Dice, ninguna tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Oremos. Altísimo Dios que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre. Usted es grande, usted es poderoso, mi Dios. Hemos venido a alabarte, mi Dios, te alabamos en el tiempo de alabanza. Ahora venimos a escuchar tu palabra, queremos que nos recuerde tu palabra, mi Dios. Estamos hambrientos, sedientos de tu palabra, no de la palabra de Rodrigo, no de la palabra de nadie más, sino de tu palabra, lo que dice tu palabra, mi Dios. Háblanos a nuestras vidas, mi Dios, porque tu palabra, a nosotros recibirla, cambia, mi Dios, a nosotros aceptarla, a nosotros obedecerla, transforma, cambia, mi Dios, rompe cadenas, nos hace nuevas
personas, mi Dios, crecen frutos en nosotros y nosotros lo aplicamos, mi Dios. Sea usted obrando a través de tu palabra, sea usted Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros, sea usted tomando control de todo, sea usted abriéndonos los entendimientos, mi Dios, quitando toda confusión, mi Dios, toda perturbación, toda cosa que quiera venir, mi Dios, a interrumpir tu palabra, mi Dios. La reprendemos en el nombre de Jesús, reprendemos a Satanás y a sus demonios en el nombre de Jesús. Queremos escuchar tu palabra, queremos sentir tu presencia, queremos que usted se mueva en medio de nosotros. Te lo pedimos, mi Dios, y que te pueda hacer el Espíritu Santo el trabajo que se le ha encomendado, se le ha dado para que ejerzas. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzamos nosotros el ministerio hablando sobre qué es el ministerio y para las personas que acaban de llegar, el ministerio. Vamos a estar hoy dando un resumen de todo lo que hemos hablado para que nos recordemos de todo lo que hemos hablado. Estuvimos hablando de qué es un ministerio. Miramos que un ministerio es un trabajo, es una posición, es un funcionamiento que se le delega a todo creyente, lavado con la sangre de Cristo. Es un trabajo en específico. Todos en el cuerpo de Cristo, todos los lavados con la sangre de Cristo, tenemos una función específica. Y todos ustedes ocupan que saber eso. Si usted es lavado con la sangre de Cristo, ustedes ocupan que preguntar, ¿qué es la función que yo tengo que hacer? Para unas funciones hay requerimientos. ¿Quién es la persona que nos da esa función para nosotros ejercer? Es Dios el que nos la da. Pero Dios ha establecido personas que se van a encargar de ese rebaño, de esa gente. Que a esas personas Dios le va a confirmar la posición de los miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo específico y usted no está ejerciendo ese trabajo. Pregúntese por qué no lo está ejerciendo. Si usted no sabe cuál es el trabajo de usted ocupa que preguntarle a Dios, tener una relación con Dios y decirle: Dios, ¿cuál es el propósito? Porque usted me creó, me formó. ¿Cuál es el propósito que usted me mandó? ¿Qué es mi función en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo yo voy a estar ayudando al cuerpo? Porque cada parte del cuerpo tiene una función específica. No todos van a ser dedos, no todos van a ser pies, no todos van a ser manos, hígado, no. Hay diferentes funciones y en unas funciones hay especificaciones. No todos van a calificar para unas funciones, porque hay unos requerimientos muy estrictos para unas funciones. Y ocupamos que nosotros saber eso. Hay unas personas que ejercen esas posiciones porque hubo un tiempo que esas personas calificaban para esas posiciones, porque tenían los requerimientos para esas posiciones. Pero después de desobedecer a Dios, de dar un mal testimonio, esas personas ya no tienen esos méritos para ejercer esas posiciones. Y me gusta la actitud que tuvo uno de los nietos de Billy Graham. Uno de los nietos de Billy Graham fue un pastor por el este de Estados Unidos. Le pasó una situación emocional donde él divorció a su esposa porque su esposa le fue infiel. Dios permite el divorcio cuando hay infidelidad, ¿no? Llegó un momento que su vida no estaba bien con Dios, que inmediatamente, antes que saliera del periódico, antes que un hermano lo acusara, él renunció a su posición. Porque honestamente ocupamos que ser nosotros. Una cosa muy importante para la persona del ministerio es la integridad. Nosotros ocupamos que ser íntegros donde quiera que nosotros vayamos. Sea que yo esté en Jiquilpan, Michoacán, sea que esté en una universidad donde nadie me conoce. Integridad es muy, pero muy importante. Esta persona miró su error y renunció a la posición de pastor. ¿Por qué? Porque ya no tenía un testimonio intachable. Ya no podía ejercer ese ministerio. Y ocupamos que nosotros obedecer la palabra de Dios,
Ocupamos nosotros que tener un testimonio intachable para la función que Dios nos ha delegado. Y lo he mencionado en las predicaciones anteriores. Cualquier pastor que nos escucha, que ha caído durante el pastorado, Dios lo perdona, Dios lo levanta. Pero esos requerimientos que Dios ha dejado en la Biblia, ya usted no califica para eso. Nomás el 1% del cuerpo de Cristo califica para esa posesión. Y hablando bíblicamente, ocupamos que ser honestos. Y podemos mirar que ciertas posiciones en la Biblia nos hablan de especificaciones, instrucciones que uno ocupa que tener para ser tomadas. Y esto lo podemos mirar en 1 Timoteo capítulo 3, también lo podemos mirar en Tito 1. Y no les voy a estar leyendo los versículos porque en las predicaciones anteriores se los mencioné. Y las personas que estuvieron aquí saben de qué estamos hablando. Las personas que no estuvieron aquí les recomiendo una vez más que chequen el canal de YouTube, Radio MDK, para que puedan aprender sobre lo que se estaba hablando. Y hay diferentes funcionamientos, hay diferentes trabajos. Y uno de los funcionamientos que hay en el cuerpo de Cristo que menciona la Biblia son las posiciones del pastor, del apóstol, del profeta, del maestro, del evangelista. Y usted puede mirar eso en Efesios capítulo 4, versículo 11. Donde también se menciona que hay hermanos con dones de milagros, hay hermanos con don de sanidad, hay hermanos que ayudan a los demás, hay hermanos que administran en la iglesia, hay hermanos que tienen don de lenguas. Y esto lo podemos mirar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. También podemos mirar sobre el obispado, podemos mirar sobre el anciano. Esto lo podemos mirar nosotros en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Pero también podemos mirar en el Antiguo Testamento sobre la música, los músicos. Y más aparte podemos mirar en esta predicación cuando hablamos de los diferentes ministerios, cuando definimos la palabra ministerios, podemos mirar que hay muchísimos más ministerios en la iglesia que se ejercen. Hay iglesias chicas que no necesitan tantos ministerios adentro de su congregación, pero hay iglesias de 25,000 personas que necesitan bastantes ministerios. Todo depende en qué lugar estás adorando. Esa va a ser la cantidad de ministerios que hay. Tal vez uno no comprenderá, pero esos ministerios, esos trabajos que se le dan son muy importantes, pero muy importantes. Y estas posiciones, y esto es muy importante que ustedes sepan, estas posiciones solo se ejercen por los miembros del cuerpo de Cristo, por los miembros del cuerpo de Cristo. No puede venir don Francisco y no puede venir a él a conducir el programa, no. Si él es parte de los miembros de Cristo, si él tiene buen testimonio y por los frutos lo conocerán, entonces en la congregación es muy posible que si Dios le ha dejado ese trabajo, que él lo va a ejercer. No puede venir Ricky Martin a dar la adoración. Si él es parte de los miembros de Cristo, entonces si él está dando frutos, es muy posible que en la iglesia donde él se congregue, porque tiene un talento de voz, es muy posible que él cantaría. Pero cuando la persona no está produciendo los frutos, eso significa que la persona no es parte del miembro de Cristo. Ninguna persona que no es parte del miembro del cuerpo de Cristo no puede ejercer una función delegada nomás para las personas que son lavadas con la sangre de Cristo. Estas posiciones son muy especiales, son únicas. No todos califican. Estas son dadas por Dios. Porque es un gran sacrificio que uno ocupa que hacer para poder obtener estas posiciones que son con prestigio, muy importante. Y ocupamos que entender eso. El pastorado, el maestro, el tocar un instrumento, el estar afuera, cualquier cosa que se va a hacer es un prestigio hacerlo, porque se lo hacemos a Dios, somos partes del cuerpo de Cristo. Ocupamos que valorar todo lo que hacemos para Dios, sea que usted sea una persona de oración,
sea que usted esté cuidando a los niños, sea que a usted le toca que barrer la iglesia, es muy importante. Y Dios es el que selecciona a las personas para ejecutar las posiciones correspondientes que se le ha delegado a cada uno. ¿Cómo Dios selecciona a estas personas? ¿Cómo Dios selecciona? Con confirmación del Espíritu Santo, de esa manera. Dios selecciona. Por eso es muy importante que el pastor esté en comunión con Dios. Que el pastor pueda escuchar la voz de Dios. Y esto se va a hacer no mirando la televisión, sino estando en comunión con Dios, conociendo las Escrituras. Es la única forma que nosotros vamos a saber cuando Dios está hablando. Y podemos mirar esto en Hechos 1:21, donde lo demuestra cómo Dios seleccionó, cómo pudieron seleccionar al discípulo que iba a reemplazar a Judas, el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Leyendo estos versículos podemos mirar que primero había requisitos para poder seleccionar a una persona. Se buscó una persona con los requisitos que los discípulos habían puesto. Y esos requisitos lo pueden ustedes mirar en Primera de Hechos capítulo 21, hacia adelante en sus casas. Después de encontrar a la persona con esos requisitos, que ahí encontraron a dos personas con esos requisitos que ellos estaban buscando. Después de encontrar a esas personas, ellos le pidieron a Dios iluminación para saber cuál de esas personas que tenían los méritos, los requerimientos para ejercer ese trabajo, cuál de esas personas iba a ser la persona que iba a tomar esa posición. Le piden a Dios iluminación. Es muy importante que cuando se elija a alguien que trabaje en la iglesia, que le pidan iluminación a Dios. Sí, amén, así es. Que busquen los requisitos primero. Es muy importante. No se selecciona a cualquier persona. Y después de pedirle iluminación a Dios, hicieron un tipo usaron un método, echaron suerte. La Biblia nos dice que echaron suerte para escoger a la persona que iba a ser la que iba a reemplazar a Judas como el discípulo de Jesús. Y cayó la suerte a la persona que con la iluminación de Dios quiso que se seleccionara. También podemos mirar en Hechos capítulo 6 versículo 3 cómo seleccionaron a las personas para poder distribuir las porciones diarias. Las porciones diarias que se le ocupaban que dar a las viudas. Los discípulos no podían hacer todo. Tuvieron que escoger a las personas que iban a distribuir esta porción diaria. Primeramente, una vez más, habían requerimientos señalados para poder escoger a estas personas. Y era para distribuir porción de cualquier cosa. No dice exactamente qué, no dicen qué comida. Pero iban a distribuir un tipo de porción. Pero todavía, aunque iban a ayudar, porque esto es lo que iban a hacer, a distribuir, para que los discípulos se enfocaran en la oración y en la palabra de Dios, en la prédica de la palabra de Dios. Tenían unos requerimientos. Y para poder ser parte de este grupo que iba a ayudar, tenían que tener buen testimonio. Uno de los requerimientos, nomás para ayudar. Unos dirían, ay, qué exagerados, por favor. Para ayudar nomás. Es que el buen testimonio les daba a entender que verdaderamente eran creyentes. Ocupaban que estén llenos del Espíritu Santo. Y eso confirmaba que verdaderamente eran creyentes, que eran lavados con la sangre de Cristo. Y no nomás ocupaban que es tener buen testimonio, y no nomás ocupaban que tener el Espíritu Santo, pero tenían que estar llenos de sabiduría. Muy importante. No todos tienen sabiduría. Si no tiene usted sabiduría, pídasela a Dios para que le dé sabiduría, porque Él es el dueño de la sabiduría y Él nos da la sabiduría. Yo soy un testimonio de eso. Es muy importante entender que solo Dios
puede escoger, solo Dios selecciona. Dios selecciona, Dios sabe qué va a hacer usted en el cuerpo de Cristo. La cosa es que usted ejerce ese trabajo, que no esconda ese talento, que no ponga peros, que no ponga excusas. No, para nada. Se le ocupa que obedecer a Dios. Eso es lo que hablamos sobre los ministerios en una de las predicaciones. Es un trabajo, los ministerios son dones, son funciones que se ejercen en la iglesia. Y pudimos mirar las diferentes funciones. Y esto es escogido por Dios, que Dios le revela, ilumina a los líderes, a los ancianos de la iglesia para poder escoger a las personas adecuadas. También nosotros pudimos mirar sobre cómo identificar a los miembros del cuerpo de Cristo. Algo muy importante, identificar a los miembros de Cristo. Miramos que hay mucha gente en las iglesias, pero no toda esa gente es parte del cuerpo de Cristo. Hay muchísimas gentes que dicen que son cristianas en las iglesias. Hay muchas personas que a veces no pueden distinguir. ¿Por qué? Porque no viven en sus casas, no están en su trabajo. Por eso hay mucha gente que aparenta. Los que son parte del cuerpo de Cristo son los que dan frutos del Espíritu. Pudimos mirar eso nosotros en la predicación, que la persona que es cristiana da frutos del Espíritu. Pudimos entender que los lavados con la sangre de Cristo se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y cuando se dejan guiar por el Espíritu Santo, entonces es cuando ellos están dando, producen frutos en su vida, frutos espirituales. Y aquí cuando están hablando de los frutos, no significa tener más dones. Eso no significa tener más miembros en la iglesia. Eso no es fruto. Lo podemos mirar en Romanos 8:14. Nosotros, donde dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Dice, porque todos los que son guiados, los que son dirigidos, los que son llevados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios se dejan llevar por el Espíritu. Ocupamos que entender eso, mi hermano. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20 que ya no era Pablo el que vivía en sí, sino era Cristo el que vivía en su cuerpo, el que hacía las decisiones. Por eso dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es lo que dijo Pablo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo deja claro que Cristo reina en él. O sea, que él obedece todo lo que Cristo Jesús ordenó. Y cuando él obedece, él entiende que Cristo rogó al Padre para que el Espíritu Santo viniera, para que fuera nuestro consolador, para que fuera nuestro guía. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos entender esto. Y los cristianos, los que se llaman ser cristianos, debemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Sí, amén. Y al ser guiados por el Espíritu Santo, como mencioné, vamos a estar produciendo frutos espirituales. Y la Biblia al ser humano nos compara como tierra. Lo pudimos mirar en una parábola. La tierra que recibe la semilla. Y depende de qué tan preparada esté esa tierra en nosotros. Va a depender si es que crece la semilla en nosotros, si es que da fruto. Es muy importante. Y la tierra fértil es donde la semilla se planta. Miramos en la parábola que la tierra fértil fue donde la semilla se plantó, la semilla produjo un árbol. Y en esa misma tierra fértil fue donde se producieron los frutos. ¿Por qué? Porque la tierra estaba preparada. Y el obispo, el anciano, enseña a sus congregaciones, prepara esa tierra, le ayuda a preparar esa tierra. Para que arranque todo lo que va a impedir dejar de crecer ese árbol, dejar crecer esos frutos. Arranca todo
es muy importante nosotros de arrancar cualquier cosa que nos estorbe, cualquier raíz de amargura, cualquier enojo, cualquier cosa que nos va a impedir que la palabra de Dios es la semilla que es plantada en nosotros. Cualquier cosa que nos va a impedir dejar que la palabra de Dios crezca algo, transforme nuestras vidas. Toda cosa ocupamos que arrancar. Porque ocupamos nosotros que dejar que Dios, que su palabra nos transforme. Ocupamos que dejar que la palabra de Dios crea lo que Dios quiera crear en nosotros. Porque la palabra de Dios transforma, cambia, quita toda cosa inmunda y nos hace una persona diferente. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere hacernos personas diferentes. Por eso es muy importante que nosotros sepamos eso. La tierra fértil es donde la semilla puede crecer. Si tu tierra no está fértil, si usted dice, pero ya hay un árbol, pero no hay fruto, entonces hay que trabajar todavía en esa tierra. Hay que podarla, hay que descontaminarla para que pueda crecer el fruto. Es muy importante. Pero el fruto de la semilla que se planta debe ser el fruto de esa misma semilla que se plantó. O sea, si usted plantó naranjo, usted va a esperar naranjo. Si usted está plantando palabra de Dios, el fruto ocupa que ser eso es lo espiritual de Dios. No puede ser nada más. Porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo produce eso bueno en nosotros. Y en Gálatas 5:22 al 25 nos dice que más el fruto del Espíritu es amor. ¿Acaso tenemos amor con nuestro prójimo? Es gozo, que es alegría, es paz, paciencia, tenemos la paciencia, benignidad, que es gentileza, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, que es humildad, templanza, que es control propio, que contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque es el Espíritu. Es el Espíritu Santo en nosotros que las produce. No es nosotros que las producimos. Porque nosotros no podemos producir nada de eso. Es por la palabra de Dios que nosotros la producimos. Nosotros podemos luchar por nuestras propias fuerzas. Pero hay muchos en el mundo que están tratando de luchar para llegar a una perfección. Pero no han podido llegar a esa perfección. Todavía hay vacíos. Todavía hay dolor. Todavía hay resentimiento. Porque no es el ser humano que transforma. El mundo ha pedido paz por un montón de tiempo, pero no hay paz. Para una guerra aquí, después comienza otra guerra en otro lugar. No hay una enfermedad aquí, según ya buscaron la solución de la enfermedad, pero de repente sale una enfermedad por allá. Es que es el Espíritu Santo el que hace eso. Un árbol no puede dar dos tipos de fruto, pues nosotros pudimos mirar esto. Y esto lo dice la Biblia. La Biblia lo dice exactamente. Mateo 7 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Entonces un ser humano solo da un fruto. Nomás puede dar un fruto. Y ese es el fruto del Espíritu o el fruto de la carne. Los frutos del Espíritu son los frutos buenos. Esto lo podemos mirar en la Biblia. Los frutos de la carne son los frutos malos. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay consecuencias negativas para los que producen los frutos de la carne. Y si hay consecuencias negativas para los que producen los frutos de la carne, entonces esos son frutos malos, que Dios no aprueba. Y lo podemos mirar nosotros en Gálatas 5:19 al 25, versículo 19 al 21. Los frutos malos que dicen, y manifiestas son las obras de la carne, que esos son los frutos malos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya dicho esto, miramos que un cristiano se puede identificar por sus frutos. Lo pudimos mirar nosotros. Un cristiano solo puede dar un fruto.
Y ese fruto debe ser el fruto del Espíritu Santo. Entendamos que nuestra naturaleza, obtenida por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por nuestra obediencia a sus ordenanzas, cambia completamente. Ya no desea pecar nuestra nueva naturaleza. Ya no es dominada por el pecado. Pero esto es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, a la obediencia por nuestro Señor Jesucristo, teniendo fe que lo que Él ha dicho se hace. Porque hay mucha gente todavía que según dicen que son creyentes, pero están esclavizadas al pecado. La Biblia dice que cuando uno se arrepiente, uno se bautiza, cuando uno obedece a Dios, le obedece, le sigue. Somos cambiados y nuestro cuerpo ya no desea pecar. Sí, amén, aleluya. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Una vez más lo leo: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si usted verdaderamente es nacido de Dios, entonces no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en usted y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y por eso esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Que el enemigo no lo engañe, no le engañe. Ay, mira, pobrecito, es que tú sabes. Mira a Carlos, o mira a Francisca, o mira a Antonieta, mira, te está echando los ojos. Si usted, hermano, está débil, si usted quiere casarse, cásese. No es malo casarse. Es mejor obedecer a Dios. Y a veces yo digo, hay que esperar, Rodrigo, tranquilo, relájate, no vayas a hacer una tontera. Aunque te estén llamando, olvídate, Rodrigo, espera en Dios, espera en Dios. Es muy importante esperar en Dios. Sí, amén, aleluya, hermano. Pero Dios te dice, si estás pecando, mejor cásate. Si te estás quemando, mejor cásate. Y como siempre les he dicho a todos, a toda la gente, y se los digo: si usted se casa con cualquier persona y no es la voluntad de Dios, agárrese, porque después pueden venir problemas a su vida. Es algo que lo he mencionado y siempre lo voy a estar mencionando. Y si usted está mirando pornografía, si usted está mirando cualquier cosa que lo está haciendo a desear algo inapropiado, pare de hacer eso. Tercero, hablamos sobre la posibilidad de que un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, pueda descarriarse de la protección de Dios. Nosotros pudimos mirar esto. Miramos que esto sucede cuando la persona se descuida de su relación con Dios. Aunque Dios cambia nuestra naturaleza, todavía nos ordena de estar firmes. Nos dice, hay que estar firmes. Firmes en la fe. Estas ordenanzas que Él nos da son para no escuchar el susurro del enemigo, la persuasión que el enemigo lo quiere hacer. Y este fue el susurro que escuchó Eva cuando la serpiente le dijo que comiera del fruto porque sería como Dios. ¿Acaso pudo ser como Dios? Son cosas bonitas que te ponen. Ay, mira esto. Y usted lo contempla. Si no está bien conectado con Dios, usted lo contempla, lo contemplamos. Por eso en Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y somos bombardeados donde quiera, las amistades, la televisión, la radio. Por eso se le dice: tenga mucho cuidado lo que mira, lo que escucha. ¿Por qué? Porque puede haber algo allí que nos haga tentados, que sigamos y caigamos. La Biblia nos aconseja que nos vistamos de la armadura de Dios para resistir al enemigo. Que nos vistamos de la armadura de Dios.
No de la armadura de Rodrigo, no de la armadura de la pastora, no, de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque solo con la armadura de Dios vamos a resistir al enemigo en el día malo. Y el día malo puede ser cualquier día. Me regañó mi jefe y estoy mal. Y ese es el día malo para uno. Se me quemaron los frijoles y va a venir mi esposo y me va a poner una maltratada. Ese es el día malo. Por eso ocupamos que estar vestidos de la armadura de Dios. Para cualquier momento, para resistir. ¿Por qué? Porque ocupamos que dar frutos. Ocupamos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando nos está gritando nuestro esposo, el esposo no tiene ningún derecho de estar gritando a su esposa. Nosotros tuvimos esa enseñanza. El esposo, la esposa, su primer trabajo es en casa, el ministerio es en casa. Lo bueno de aprender, lo bueno de estudiar, lo bueno de sentarme a escuchar a otras personas. Uno soltero entiende, empieza a aprender muchas cosas que no aprendí antes. Ahora lo he escuchado bastante. Y por eso les recomiendo a cualquier persona que esté soltera, edúquese primero. Edúquese, sépase cómo funciona el cuerpo de la mujer, sépase cómo funcionan las emociones de los hombres. Muy importante. En Efesios 6:10 del 18 podemos mirar esto. Nos habla de las armaduras de Dios y léalo usted en su casa. Pero algo que tenemos que hacer aunque tengamos la armadura de Dios, pues es orar en todo tiempo. Y esto es lo que nos lo dice después de ponernos la armadura de Dios. ¿Y por qué no lo ha de decir? No es suficiente ponernos la armadura de Dios. Y pues orar en todo tiempo y ser persistentes en la oración. El versículo 18 de Efesios 6 nos dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. No nomás oremos nosotros por nosotros mismos, sino por nuestro hermano creyente en todo el mundo. Hay que mantenernos vigilando. Estamos en una milicia espiritual. Nosotros no lo miramos, para mantenernos nosotros vigilando en oración. Dios nos mantenemos protegidos, nos mantenemos ocupados bajo las alas de nuestro Dios, bajo la sombra de nuestro Dios. La persona que no haga esto va a caer en la persuasión del enemigo y va a ser engañada y va a producir frutos de la carne. La persona que es hijo de Dios y se descuida va a recapacitar y va a volver a pedir. Cuando la persona se descuida y mira que hizo algo indebido, la persona lo nota, siente algo diferente. Híjole, desobedecí a Dios. Se arrepiente. Pedro se arrepintió inmediatamente cuando lo negó 3 veces. Lloró. Pero no continuó mintiendo, sino siguió el propósito que Dios tenía para él. De esa misma manera nosotros ocupamos que hacer. Cualquier persona que haya caído, no importa en qué país se encuentre usted, si usted verdaderamente es hijo de Dios, usted levántese y siga obedeciendo a Dios. Aléjese de las personas que la han hecho caer o tropezar. Muy importante. La persona no permanece en el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pecar. Nuestra naturaleza ya no quiere pecar. Porque cuando la persona cae en fondo, cuando la persona se mira en una situación muy difícil, la persona recapacita y entiende que hay mejor vida con Dios. Sí, amén, aleluya. Alabado sea Dios. Esto es lo que Pablo le dice en 1 Corintios capítulo 5, cuando dicen: sacan a este pecador del medio de ustedes para que Satanás destruya su carne. ¿Por qué? Porque este hombre estaba fornicando con su madrastra. Y los hermanos sabían, pero los hermanos no hacían nada. Pero si estuviéramos nosotros en este tiempo, los hermanos hubieran dicho: no, hay que amarlo con el amor de Dios. No hay
que sacarlo, Dios es amor. Pero corregir a nuestro hermano para salvación de su alma, para que el hermano pueda caer en fondo y pueda recapacitar para un día su espíritu pueda ser salvo, su alma pueda ser salvo. Y eso es lo que dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: saquen a ese sinvergüenza para que Satanás pueda destruir su carne a un fin de que su espíritu pueda ser salvo. Solo cuando la persona cae en fondo va a poder mirar que le ha fallado a Dios. Pero cuando lo acogen a la persona: no te preocupes, bro, somos carne nosotros, somos chuletas, nosotros vamos a caer, no te preocupes, Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe que tú has querido dejar eso, Él te va a ayudar un día. También hay disciplina en la iglesia, y el que ama disciplina. Así como el padre disciplina a su hijo, Dios disciplina a los que Él ama. Deja a su hijo hacer lo que sea, a ver qué le sucede cuando él esté grande. Muy importante. Y esto lo podemos mirar y lo examinamos nosotros con el hijo pródigo. Que el padre lo dejó ir cuando él estaba terco y testarudo, cuando tenía esa comezón, un plan diferente: voy a agarrar mi herencia, me la voy a vivir. El padre lo dejó. El padre lo dejó. ¿Por qué? Porque él ocupaba que aprender un día que esos pensamientos no eran adecuados. Y a veces nosotros pensamos de esa manera. Cuando el cristiano no quiere que el Espíritu Santo sea su guía, cuando no quiere que el Espíritu Santo conduzca su vida, entonces el cristiano va a producir frutos de la carne. Y esto será porque el cristiano va a pensar que sus ideas son mejores que las de Dios, que sus ideas son mejores que las del Espíritu Santo. Él va a tener mejores alternativas para luchar contra el enemigo, en vez que meternos bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que la gente piensa. No, deja mirar la pasión de Miss Universo un ratito. No, están en ropas, están cubiertas. Voy a estar reprendiendo al enemigo cuando quiera venir la tentación. No, ocupamos que obedecer la palabra de Dios. Por eso desde antes Dios ya había reprendido a su pueblo diciendo: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Esto fue en Zacarías 4:6. No son por tus fuerzas, no son por tus alternativas. Tus fuerzas y tus alternativas no sirven para nada. Lo que sirve es meternos en Dios, poder vencer a través de Dios. Es lo único que sirve, y ocupamos que meditar eso nosotros. También nosotros hablamos de la diferencia, de las diferentes funciones que Dios ha dejado al hombre y a la mujer. Eso es muy importante porque en nuestra sociedad, como que eso no es muy importante ahora. Nosotros pudimos mirar que todos los miembros del cuerpo de Cristo somos iguales ante los ojos de Dios. Todos los miembros de Cristo, y lo repito, somos iguales. No importa si eres un pastor, no importa si eres un miembro de un día, todos somos iguales. Dios nos mira igual. Dios escucha nuestra oración. Sí, amén, aleluya. Alabado sea Dios. No hay ningún miembro con más prestigio que otro. Sea mujer o sea hombre, Dios nos mira igual. Pero las funciones de los miembros de Cristo pueden ser diferentes entre sí. Hay diferentes trabajos. No todos podemos ejercer el mismo trabajo. Dios a la mujer le ha dado un trabajo específico. Y ese trabajo es de ser madres, dar a luz. Es un trabajo especial para las mujeres. ¿Acaso ha escuchado usted un hombre dar a luz? Aunque cambien su género sexual, el hombre todavía no da a luz. ¿Por qué? Porque esa función fue nomás para las mujeres. Se le dio la habilidad de poder procrear. Y cuando dan a luz, se le dio la habilidad de mantenerse vivas.
eso hay funciones específicas. Eso no significa que porque las mujeres pueden procrear, porque las mujeres pueden dar a luz, no significa que son más que los hombres, ¿no? Y tampoco significa que porque los hombres están fuertes, porque les sale mucho músculo, no significa que son más que las mujeres, para nada. Usando la Biblia pudimos mirar que Dios le ha dejado el obispado al hombre. Usando la Biblia pudimos mirar ciertas funciones específicas para ciertos personajes. Como el sacerdocio, Dios se lo dio al hombre. El reinado, Dios eligió a los hombres. Como los profetas que miramos en la Biblia, hay unas mujeres, sí. Pero dirigiendo, específicamente, Dios elige a Moisés. Dios escoge a Josué. Dios llamó a Elías, llamó a Eliseo. Podemos mirar eso bíblicamente. No significa que ellos son más que nosotros, no. No significa que ellos son más que las mujeres, no. A esas personas se les dio un trabajo específico. Y es muy importante escuchar eso. Y esto no es porque el hombre es más que la mujer, sino porque Él creó, porque Él lo creó al hombre con ciertas habilidades especiales para ejercer ese trabajo. Eso es nomás esa razón. ¿Y por qué? Porque a Dios le plació. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo. Él sabe por qué, de cuál razón. ¿Quién somos nosotros para cuestionarle a Dios? ¿Quién somos nosotros? El obispado no es para todos los hombres. No. El obispado, no todos los hombres califican para el obispado. Hay ciertas personas que califican nomás para esa posición, porque hay requisitos mencionados en la Biblia para poder ejercer ese trabajo. Y no todos tienen esos requisitos. Todos quieren ser pastor, todos quieren ser obispo, pero no todos tienen esos méritos. No todos se quieren sacrificar. Hay muy pocas personas que pueden ejercer ese trabajo. Ya termino. Nosotros como creyentes, mis hermanos, les digo, ocupamos que aceptar esa función que Dios nos ha dado. El hombre debe de aceptar la función que Dios le ha delegado, y la mujer ocupa que aceptar la función que Dios le ha dado también a ella. No la menosprecie. Dios la ha creado para esa función. Dios nos ha creado para esa función. También los hombres deben dejar a la mujer ejercer su trabajo. Porque a veces los hombres no las dejan. Inclusive las mujeres deben dejar al hombre ejercer su trabajo. ¿Por qué? Porque hay mujeres que también no dejan al hombre ejercer su trabajo. Y cuando nosotros dejamos que las personas ejercen su trabajo, estamos amando a nuestro prójimo. Dios nos dice a nosotros que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No importa qué situación esté sucediendo. Es muy importante nosotros amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Eso es uno de los frutos espirituales. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Es muy importante. Si nuestro Señor Jesucristo se sujetó a la función que se le dio a Él, si nuestro Señor Jesucristo obedeció y conoce sus límites, Él siendo Dios, con más razón nosotros ocupamos que obedecer, imitándolo a Él, obedeciendo y aceptando la función que se nos ha dado. La Biblia nos dice que Dios es la cabeza ¿de qué? De Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. El esposo es la cabeza de la mujer. La Biblia nos dice que los que son cabezas se sujetan, los que no son cabezas se sujetan a la cabeza. Y eso es un diseño creado por Dios, no creado por ser humano. Eso es un diseño creado por Dios. Y cuando este diseño se viola, entonces hay problemas, hay caos en las familias, hay caos en las iglesias, hay caos en la sociedad, y lo podemos mirar ahora mismo. Por eso es muy importante seleccionar a la persona adecuada. Porque si usted se casa con un hombre no inteligente, no sabio, no prudente, va a hacer unas decisiones increíbles que va a afectar su vida. O si usted se casa con una mujer que no lo deja liderar, que no lo deja ejercer esa posición,
Va a haber muchos problemas en tu casa. Por eso siempre les digo, cásense con esa persona que Dios le ha dado. Y por último, se habló de cómo todo creyente se debe de comportar dentro de la iglesia, en su casa y afuera de la iglesia. Hablamos de ejercer nuestro ministerio en casa con nuestra familia primero. Muy importante, ejercer el ministerio en casa con la familia primero. Si usted no puede ejercer un ministerio en casa, ¿cómo usted va a ejercer un ministerio en la iglesia? Y principalmente eso se lo da a los obispos y a los diáconos. Se les dice, tengan su casa en sujeción. Ordenen bien su casa, a sus hijos en sujeción. Muy importante. Miramos que nuestra conducta cuando somos cristianos ocupa ser intachable. Y esto es para poder convencer a los demás cuando estamos tratando de hacer evangelismo personal. Es que yo quiero predicarle a mi hermano. ¿Por qué quieres predicarle a tu hermano? Es que yo no quiero que mi hermano se pierda, porque la Biblia habla de esto, y yo quiero que mi hermano se salve. Y si nosotros entendemos, y los que escucharon las predicaciones, nosotros miramos que solo esa responsabilidad de enseñar se le delega a los obispos. Pero siempre uno quiere todavía enseñar, porque ocupamos también que enseñar a nuestros seres queridos, ¿no? Nosotros recibimos palabras de los obispos, nosotros enseñamos a nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Pero una conducta muy importante de los obispos para poder callar las bocas, para poder convencer, es tener un testimonio intachable. Y esta asignación del obispo tiene requerimientos de perfección. De la persona que lo ejerce ocupa que ser perfecto, y lo pueden mirar ustedes en la Biblia, 1 Timoteo. Y en Tito 1, la persona ocupa que ser perfecto en términos humanos. Ocupamos que Pablo imitaba a Cristo. Pues somos imitadores, sean imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. Si queremos imitar a Cristo, ocupamos que imitar su perfección. Y Cristo era perfecto. Y por eso esa perfección ocupa, esa posición ocupa que ser una posición con perfección en conducta. ¿Para qué? Para poder callar las bocas de los falsos maestros y para poder convencer a los incrédulos. Sí, es muy importante para los obispos ser irreprensibles en su vida, porque ellos iban a enseñar la palabra de Dios a otras personas, porque ellos iban a callar bocas. Entonces también es muy importante que nosotros, los que no somos obispos, los que no somos ancianos, los que queramos predicar a los demás, los que quieran enseñar a sus amigos, a sus amistades, a sus parientes, si ustedes quieren convencerlos, ustedes también ocupan que tener una conducta intachable. Podemos mirar eso. ¿Cómo usted le va a estar predicando a alguien, tratando de convencer a su amigo o a su amiga, cuando ellos conocen su testimonio? Por eso, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. La conducta de cristianos debe ser para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y lo miramos eso, y lo digo una vez más, la conducta del cristiano, nuestra conducta debe ser para el beneficio del cuerpo de Cristo. Yo ya no pienso por mí mismo, yo ya no pienso que le agrada a Rodrigo, a dónde voy hoy, qué tipo de ropa me pongo, me gustan esos pantalones bien apretados, estos nuevos pantalones me los voy a poner, porque quiero estar a la moda. No, el beneficio del comportamiento de nosotros, de todo lo que hacemos, debe ser para el beneficio del cuerpo de Cristo, no para nuestro beneficio egoísta, para nada. Debemos de caminar con cautela para no ser piedra de tropiezo. No podemos ser piedra de tropiezo nosotros. No podemos ser piedra de tropiezo para nuestro hermano en Cristo. Y si nos podemos a pensar en esto, vamos a mirar que nuestro hermano en Cristo puede ser tu esposo también.
Sí, amén. Y hay muchas personas en las casas que son piedra de tropiezo. Tu hijo, tu hija es también tu hermano en Cristo, tu pariente. Y a veces hay riñas entre familias. Hay más, puedo mencionar más personas que son hermanos de Cristo. Todo lo que hacemos debe ser, ocupamos que pensar, en todo lo que hacemos ocupamos que pensar cuál es el beneficio de los demás. ¿Cómo voy a beneficiar a los demás con mi comportamiento? Y lo podemos mirar con los que pasaron a estar con el Señor antes de nosotros, y ya me lo termino. Si usted va a tocar un instrumento, usted no lo hace por usted. Usted lo hace para el beneficio de los demás, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Si usted va a ser apóstol, usted no lo hace para su beneficio. Si usted lo hace para el beneficio de los demás. Si usted va a ser evangelista, usted no lo hace para su beneficio, sino ahora usted se va a tener que sacrificar. ¿Para qué? Para que Dios lo use grandemente, para poder traer palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando usted está predicando, personas sean cambiadas, personas sean liberadas. Si Dios lo va a usar a usted con el don de sanidad, no es para el beneficio de usted, no es para recibir chavos, no es para recibir centavos, sino para que personas crean en Dios, para que personas sean salvas. Eso es el beneficio. Nuestro beneficio ocupa que ser. Nuestro comportamiento ocupa que ser para el beneficio del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 10 dice: así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos ni a los gentiles. Le está diciendo primero ahí: no ofendan a los judíos, a la gente que no era convertida, ni a los gentiles, a la gente también que no era convertida, ni a la iglesia de Dios. Dice: yo también, y esto es lo que dice Pablo, yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. Él no pensaba en él mismo, él pensaba en los demás. Él quería complacer a los demás. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para todos, a un fin ¿de qué? De que muchos sean salvos. Era la razón. El comportamiento de él era muy cauteloso. ¿Por qué? Porque él quería que muchos fueran salvos. ¿Con qué? Con su comportamiento. Porque si yo me comporto de esta manera y si voy a predicar yo, nadie se va a salvar. ¿Por qué? Me van a decir: tú fuiste al party, tú estuviste bailando, estuviste ahí bailando la Macarena, yo no sé qué estuviste bailando ahí, estuviste bien coqueteando con esta mujer o con aquello. Por eso ocupamos que dar un buen testimonio donde quiera que nosotros vayamos. Así que cualquier cosa que hagan, él dice: háganlo todo para la gloria de Dios. Dice: no ofendan a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Si te vas a poner una falda un poco corta antes de ponértela, ocupas que pensar si lo vas a hacer para la gloria de Dios. Ocupas que pensar quién se va a ofender, quién va a decir esto. ¿Acaso va a haber gente que se va a ofender por la falda que me voy a poner? Aunque sea que sea una faldita por aquí. Ay, nomás va a estar aquí. No lo ocupamos que sea para nuestro beneficio. Si va a haber gente que se va a ofender, ponte algo más decente para que los demás no se ofendan y puedan aceptarte. Uno dice: ¿para qué quiero que me acepte? Porque la Biblia lo dice, en Romanos 14 lo menciona. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes o hagas, porque también se había mencionado eso anteriormente, entonces actúas con amor si lo comes. No actúas con amor si lo comes. Y lo leo una vez más: si otro creyente se angustia por lo que tú comes, si yo voy a comer una cosa y un creyente se va a ofender por lo que yo come, esto es lo que dice, entonces no actúas con amor si lo haces. Si yo me lo como, haciendo a este hermano ofenderse, molestarse, si yo me lo como, la Biblia dice: no estás actuando con amor. Y ocupamos que actuar con amor. Ocupamos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Sí, amén, ayúdanos. Dice: no permitas que lo que tú comes o lo que tú hagas, yo lo puse comparado a la Biblia, destruya a alguien por quien Cristo murió. Dice: si tú con tu comportamiento o lo que vas a beber o lo que vas a comer va a afectar a alguien, sea judío,
un religioso judío, sea un gentil, una persona que no conoce de Dios, o una persona de la iglesia, si se va a ofender esa persona, no lo hagas. Entonces no serás criticado. Y si no lo haces, entonces no te van a criticar por hacer algo que tú crees que es bueno. Aunque tú creas que sea bueno, nadie te lo va a criticar. Pues el reino de Dios el reino de Dios no se trata de lo que comes o bebes, sino de llevar una vida de bondad, de paz, de alegría en el Espíritu. De esto se trata el reino de Dios. De llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo y esto es lo que dice el versículo 18, si tú sirves a Cristo con esta actitud, agradarás a Dios. De esta forma vas a agradar a Dios. Y también tendrás la aprobación de los demás. ¿Para qué queremos la aprobación? La vamos a tener. La gente va a creer. La gente nos va a aceptar. Él sí es cristiano. O él no. Yo no quiero que él me predique. O yo no quiero que ella me hable de Dios. ¿Por qué? Porque yo la miré haciendo estas cosas. No, pero yo conozco tu testimonio. Verdaderamente yo sé que Dios te ha cambiado a ti. Por eso ocupamos la aprobación, para que cuando nosotros queramos predicarle a nuestro vecino, queremos predicarle a nuestro pariente, a nuestro hermano, a nuestro amigo, ellos nos puedan aceptar. Sí, amén, aleluya. Puedan saber que somos reales, Alabado. que somos verídicos, que somos verdaderos, que no somos postizos. Dice el versículo 19, por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos los unos a los otros. El propósito, nuestro comportamiento debe ser para que haga armonía en la iglesia, para que haya un mejor tratamiento, para podernos edificar los unos a los otros. Alabado sea Dios. Esto es para la iglesia de aquí, para la iglesia de México, para la iglesia de El Salvador, de Guatemala, para la iglesia de China, para la iglesia de todo el mundo. Esta es nuestra conducta. Me voy a pintar el pelo rojo hoy. Lo estás haciendo para la gloria de Dios. Alguien se va a ofender. Ay, pero a mí no me interesa. La Biblia lo está diciendo. Aunque no sea malo para ti. La Biblia lo habla claro. Si tú haces de esa manera, tú no estás llevando una vida de bondad, de paz, de alegría en el Espíritu Santo. Por eso hay que ser muy sensatos. Y lo mencioné la semana pasada. Si usted va a estar con su esposa en una intimidad, usted puede estar con su esposa en una intimidad, no se tome fotos para postearlas en Facebook. Porque nadie más ocupa que mirarla a usted o a su esposo en ropa menores. No es malo que usted y su esposo estén en ropas menores, pero usted no vaya a estar posteando esas fotos. ¿Por qué? Porque va a haber gente ya hablando. O usted va a ofender a la gente. ¿Cómo? ¿El pastor? No, sin camisa, no. O como la pastora está en bikini, por favor. Si usted va a estar con su esposa está bien, pero no la postee. Si usted se siente un poco romántico, si usted va a hacer una cena para su esposa, la va a sorprender y va a poner una música clásica allí en la cocina, y usted va a querer estar junto con ella, pegado con esa música clásica, no vaya a grabarlo. Porque hay mucha gente que no cree en bailar. Y si usted lo postea, mucha gente se va a ofender. Y entonces no está haciendo lo que es de bondad, de paz, de alegría. Por eso hay que conducirnos bien cuidadosamente. De esta manera nos ocupamos de conducir. Como ministro de Dios, nuestra conducta es intachable. Debe ser intachable. Y si actuamos de esta manera, agradamos a Dios. De esta manera podemos convencer y callar bocas. Y cuando evangelicemos y prediquemos a nuestras familias, ellos van a aceptarnos. Y termino con esto, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Oremos. Altísimo Dios de santos cielos, te alabamos, te glorificamos. Gracias por tu palabra, gracias por recordarnos tu palabra, gracias por estas clases, mi Dios, que hemos recibido, que usted nos ha hablado, mi Dios. Que siempre nos conduzcamos de una manera, mi Dios, prudente, mi Dios, que siempre nuestro comportamiento sea para el beneficio de nuestros hermanos, para el beneficio del cuerpo de Cristo, mi Dios.
Que nuestro enfoque siempre sea agradarle a usted. Que nuestro enfoque siempre sea conocer tu palabra, meditar en tu palabra, mi Dios, vivir en tu palabra. Que nuestro enfoque sea cambiar, mi Dios, verdaderamente. Porque usted cambia, usted nos cambió, mi Dios. Que no vivamos en esclavitud, mi Dios. Que vivamos una vida, mi Dios, conforme a la de tu palabra. Una vida, mi Dios, que nos lleva, mi Dios, al más allá. Que nos lleva, mi Dios, a una mejor esperanza. Que nos lleva a tu reino, mi Dios. Que nos acerca a usted. Que vivamos esa vida, mi Dios, cerca de usted. A cada momento, mi Dios. Que siempre queramos escuchar tu palabra. Que siempre queramos meditar tu palabra. Si hay una persona débil, titubeando, mi Dios, sea usted obrando, mi Dios. Sea usted cambiando, mi Dios. Sea usted rompiendo cadenas. Sea usted rompiendo ataduras. Sea usted, mi Dios, rompiendo toda persuasión del enemigo que quiera venir a la mente, mi Dios, para destruir su vida, mi Dios. Que seamos libros abiertos, mi Dios. Que no tengamos pena, mi Dios, vergüenza de lo que nos señalen. Que todo lo que nos digan sea mentira, mi Dios. Ayúdenos, mi Dios. Lo necesitamos a usted, mi Dios. Y ayuda a esta congregación, ayúdenos a nosotros a poder vencer hasta el final, mi Dios. Te necesitamos. Ayúdanos a orar, a ponernos su armadura, mi Dios. Lo necesitamos, mi Dios. Yo puedo decir por mí que yo lo necesito. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Es un clamor, un gemir que te pedimos, mi Dios, para ponernos, mantener firmes. Que a usted siempre le daremos la gloria, la honra y la alabanza. Le paso la parte a la persona que le corresponde.